Muchas gracias, decano, por esta invitación y por esta presentación y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Em, Efectivamente, quisiera yo presentar en un primer momento el tema propiamente y luego dejar un momento de preguntas, probablemente, ahí veamos cómo nos va con el tiempo. Pero voy a hacerlo en tres momentos que creo que es importante en consideración a aquellos, tal vez a los más jóvenes o los estudiantes o quien tiene menos recorrido en teología, diciendo una pequeña palabra de quién es este Baltasar, que algunos puede que no lo conozcan bien. El segundo, por qué quise yo estudiar a este autor. Luego, cómo lo hice, que también eso, pensando metodológicamente, le puede servir a los estudiantes, sobre todo, y es una parte más bien introductoria a todo eso, para luego propiamente el tema, que es la identidad entre persona y misión, como una espiritualidad histórica, que es un tema que es muy característico de Baltasar y que de alguna manera sintetiza muy bien un poco buena parte de su teología y su cristología. Bueno, este Hans Urs von Balthasar, que ahí está la foto, los dos rostros que son es un sacerdote suizo que nació en 1905 y murió en 1988. Entonces, la importancia que tiene es que él es uno de esos teólogos que preparó el Concilio Vaticano II. Él no participó en el Concilio Vaticano II ni como perito, tampoco era obispo, pero su teología influyó y sobre todo después del concilio él también se hizo muy conocido por una gran obra que estudió, que escribió, que se llama Trilogía y que pues, ha sido de mucho aporte. Entonces es un escritor importante, pero tiene algunas características que lo hacen especialmente eh, relevante, creo yo. Uno, que era un hombre eh, extremadamente inteligente, digamos como esas personas sobresalientes, y que escribió muchísimo. Fíjense ustedes que escribió más de 100 libros de teología. Escribió más de 500 o 600 artículos en revistas especializadas. Además, tradujo más de 100 obras diversas y otras 100 artículos escribió, introducciones, reseñas, aportes a capítulos de libros, o sea, una cantidad inmensa. Entonces, era un hombre muy capaz. Y, pero tenía una característica que lo hace también importante, y es que él, si le preguntan a él, ¿usted es teólogo? ¿Dónde? Dijo, no, yo no soy teólogo, yo soy germanista. Germanista quiere decir como literato, estudié literatura. O sea, él estudió propiamente literatura, y como estaba en Alemania, estudió literatura alemana. Pero ustedes saben que los alemanes, estudiar literatura alemana quiere decir partir de los griegos de Homero y terminar en los alemanes actuales. O sea, toda Grecia, Roma, el medioevo y todo el mundo germano contemporáneo. O sea, es toda la historia. Entonces, es un hombre muy culto. Germanística quiere decir literatura, filosofía y historia. Y luego entró a la Compañía de Jesús y ella estudió la filosofía normalmente y la teología. Por lo tanto, era filósofo, teólogo y hombre de letras. O sea, un hombre muy, muy capaz. Y además, él tocaba muy bien piano, le gustaba mucho la música, quiso entrar a estudiar música, pero finalmente se decidió por las letras, o sea, era un muy buen músico. Entonces tenía todo este conjunto de cosas que lo hicieron, además de muy capaz, un hombre que pensaba mucho. Entonces terminó haciendo una teología que él la define diciendo, mi teología, y esto lo dije esta mañana, mi teología fue ir sacando lo mejor de la literatura, de la filosofía, de la mística y de todos los autores filósofos y teólogos de la historia y poniendo lo mejor en unión al cristianismo, en relación al cristianismo y hacer una síntesis integradora. Y a eso él le llama una figura. En alemán él le decía Gestalt, que es una especie de figura, o sea, una forma. Y decía que todas las cosas formaban una forma bella que iluminaba. Eso es lo que él pretende. Entonces su teología tiene ese como ese objeto, ¿no? No es una cosa particular aquí, otra allá, sino que es como hacer una síntesis de lo mejor del cristianismo. Ese es como un punto fundamental en su vida. Y por supuesto, eh, una persona que hace eso, fíjense ustedes que significa que
Eso lo fue haciendo a lo largo de su vida. Entonces, la segunda cosa que quiero como subrayar de la vida de él, como para que se iluminen, comprendan de qué estoy hablando, ¿no? Lo segundo es que, fíjese usted que, ¿se han fijado usted que la forma de pensar de uno tiene mucho que ver con la propia vida? O sea, hay una biografía que es, la biografía de uno se va haciendo según lo que lee, según lo que mira, según lo que hace, ¿no? Bueno, entonces, él también de alguna manera su biografía tiene que ver con su pensamiento. Y él se fue encontrando a lo largo de su vida con distintas personas que influyeron y que finalmente lo formaron en todo esto. Fíjense que cuando niño, él le gustaba el piano y tocaba mucho piano, le gustaba mucho, entonces, y estudió en un colegio benedictino donde podía hacer mucha música. Entonces, le gustó mucho eso. Luego, en la enseñanza media, digamos, según al terminar la escolaridad, estudió con los jesuitas y leyó muchas cosas. Estaba en un internado. Fíjense usted que, imagínense cómo era él que cuando se iban a acostar todos, apagaban las luces, se dormía y entonces él se levantaba y se iba a la esquina en esas luces que hay de, como de seguridad y se quedaba de pie leyendo Fausto, o el Goethe de Fausto, ¿no? Imagínense un niño de pie en el internado leyendo una obra literaria de esa forma. Entonces, eso a ustedes le hace ver un poco quién es este hombre y cómo se fue formando. Ya están llegando los últimos alumnos, me parece muy bien. Vamos para que se sienten. Y dicho eso, entonces él, fíjese usted que de muy joven estaba muy formado por la literatura y la música, y entonces estudió literatura y ahí estudió en Berlín, en Viena y luego en Zúrich, y fue un doctor en literatura o germanística, y ahí conoció a toda la filosofía contemporánea. Y luego entonces entró en la Compañía de Jesús y ahí tuvo fíjese usted que ahí tuvo dos encuentros con dos profesores que de alguna manera marcaron su vida. Para que vean usted lo importante que es el encuentro con alguien que los forme. Él dice, en ese tiempo la teología era muy aburrida, decía. Ahora no, ahora es muy entretenida. Pero en ese tiempo él dijo que era muy aburrida, y que era verdad. Pero dijo, hubo dos profesores que me salvaron la vida. Porque primero se encontró con Henri de Lubac, le dijo, mira, no te preocupes, lee los padres de la iglesia. Eso te va a formar. Y entonces leyó a los padres de la iglesia, particularmente Ireneo y después Orígenes, después los Gregorio de Niza, San Agustín, mucho, Máximo el Confesor, que fueron como sus grandes autores. Y luego los medievales, Tomás San Buenaventura. Ese fue un gran encuentro. Y después el otro encuentro fue cuando estaba en Alemania con un filósofo que se llama Chivara, que le dijo, mira, lea a Santo Tomás, pero confróntalo con filósofos contemporáneos, con Kant, con Hegel, con Heidegger, y entonces dice, esos dos profesores me formaron. A veces un único profesor a uno lo puede formar. Uno puede ser un único superior, un único acompañante, o sea, el encontrarse con alguien adecuado y que lo forme puede cambiar la vida. Bueno, ahí tenemos cómo fue su formación, muy importante. Y luego, a lo largo de su vida, cuando ya era sacerdote, se encontró con una mujer protestante casada que tuvo unas visiones, se convirtió al catolicismo, se llama Adrian von Speyer, y que tuvo unas visiones místicas que él se las escribió y también le impactaron mucho y para él le abrió el camino a la mística. Y entonces él leyó, no solo a ella, sino que leyó todas las místicas del medioevo y las integró a su mundo teológico. Por lo tanto, integró la mística también en la teología. Y para finalmente, con el Concilio Vaticano II, él terminó de formarse. Entonces vean ustedes que es un hombre muy amplio, ¿no? Pero he querido destacar esto para mostrar cómo la vida de uno es importante y los encuentros con personas son importantes. Y a él lo marcó. Bueno, y obviamente una de las cosas que lo marcaron neurálgicamente fue los 30 días de ejercicios espirituales cuando decidió entrar a ser sacerdote, entrar a la compañía. Él dice, muchos años después dice, todavía me acuerdo, podría encontrar incluso el árbol en donde yo iba caminando
y sentí el llamado de Dios. O sea, lo asocia hasta un momento preciso, ¿no? Y dice, y en ese momento yo sentí internamente como una palabra, y fíjense la palabra que dice esto, dice, es, no me has elegido tú, soy yo el que te elijo a ti para una misión. Eso marcó finalmente su vida. O sea, él entiende su vida y le cambió la vida porque entró al seminario, se ordenó sacerdote, finalmente siguió su vida, pero él siente que Dios en algún momento le dijo algo que él después lo teologizó. Y entonces él dice, mi vida es una misión, que es el título que estamos viendo. Pero vean ustedes que está marcado porque tiene todo un momento de estudio antes, tiene este momento en que lo marca, tiene todo un momento de estudio después, pero va todo marcado por este concepto que él fue profundizando de que no me elegiste tú, fue yo el que te elegí a ti. Pues la frase sigue con otra cosa que dice que bonito, dice, tú eres una piedra de un mosaico y yo te voy a poner en el lugar preciso. Yo lo encuentro precioso, ¿no? Que uno, porque yo no, ninguno de nosotros es el único en la vida y lo que uno hace es pequeñito, pero somos una piedra de un mosaico. Y, y si esa piedra no está, uno dice, qué feo el cuadro, faltó una piedra. Entonces, ese es un poco la vida. Entonces, en un cierto momento de la vida, en un cierto momento de la vida, cuando ya tenía como 60 años, que es un buen momento de la vida, claro, porque ya está maduro, pero todavía tiene fuerza, y entonces él dijo, he escrito de tantas cosas y de tantas personas, ahora quiero escribir lo que yo pienso y como yo veo el cristianismo. Y ahí escribió su obra, que se llama Trilogía, una obra, dijo, voy a sintetizar lo que pienso del cristianismo. Y lo escribió en 16 volúmenes de 500 páginas cada uno. O sea, esa es una buena síntesis, ¿no? Entonces él dijo, voy a escribir en esos, ya. Y eso es lo que se llama la trilogía, que son 16 volúmenes. Y entonces dijo, el cristianismo tiene que ser bello, bueno y verdadero, y por eso la dividió en tres partes, la parte de belleza, la parte de bondad y la parte de verdad. La de belleza le llamó gloria, la de bondad le llamó teodramática y la parte de verdad le llamó teología. Y ese es como la síntesis. Entonces, si alguien quiere leer a Baltasar, tiene que leer los 100 libros más los 500 artículos. Mucho. Entonces, si no, puede leer su resumen, tendrá que leer los 16 volúmenes. Y si no, dice no, mucho, entonces ahí fue cuando dije yo, esto es mucho, no pueden leerlo todos. Si uno lo lee y se sacrifica por todos, después puede escribir uno más chico. Entonces yo leí todo eso y dije, lo voy a presentar en un libro pequeño. Y fueron finalmente los dos volúmenes de, de 500 páginas, 900 páginas. Entonces, este es el resumen de su síntesis y la síntesis de su obra. ¿Ya? Ahora, claro, la calidad de él no es la mía, pero algo dice. Entonces, esto de alguna manera quiere presentar esta obra de este hombre tan... Lo he presentado así para mostrar un poco que es un hombre muy genial y un hombre muy notable y por eso mismo difícil y por eso mismo poco conocido, aunque se conocen muchas de sus frases. Entonces, eso es en la obra. Ahora bien, eso es un poco para conocer lo de quién es él. Ahora, ¿cómo se hace una cosa así? Esto es más bien metodológico y le puede servir a los estudiantes un poco. Después me puede hacer otras preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace una cosa así? Yo no es que yo nací pensando en leer a Baltasar, ¿no? Pero ocurre que cuando yo era seminarista, un, eh, había un sacerdote salesiano que yo conocí en Chile, que era italiano, pero estaba en Chile, y un día conversando con él, me dijo, mira el libro que estoy leyendo, es fantástico. Me mostró uno de Baltasar que se llama La oración contemplativa de Baltasar. Es muy buen libro. Y yo cuando recién me ordené sacerdote, lo leí porque me lo habían recomendado. Y la verdad es que creo que es, si no, el libro más bonito que he leído en mi vida. Me encanta. Difícil, complicado. Me dediqué tiempo, pero realmente me encantó. Dije, algún día voy a leer algo más de este autor. Pero claro, es muy difícil. Y cuando volví de mi estudio y ya estaba ya como profesor en la Universidad Católica, dije, voy a empezar a leer
poquito más Baltasar. Y comencé a leer alguna cosa y dije, no, no puede ser. Mejor leo la trilogía, o sea, los 16 volúmenes. Y entonces empecé a leer y cuando iba leyendo dije, no, esto es demasiado bueno, yo esto tengo que algún día presentar. Entonces lo leí completo, eh, me fui a Alemania, la universidad me dio 8 meses para leerlo y poder escribirlo y después eh, empecé a escribirlo y me di cuenta que no, dije, no, no está maduro, tengo que meditar. Entonces pasé varios años leyendo las otras cosas de Baltasar y después la universidad me dio otro semestre para escribir el libro ahora. Ahí me fui a Oxford y entonces allá me senté y me puse a escribir y ahí escribí los 2 volúmenes, en donde dije voy a hacer una síntesis de pensar qué es como cada uno de sus temas en síntesis, respetando su pensamiento. Y eso fue lo que escribí. Entonces, de alguna manera me demoré 20 años en escribir, porque uno tiene que madurar. Nada en la vida es a toda carrera. Hay que hacer las cosas con paciencia. Estudiar requiere tiempo, meditar requiere tiempo, escribir un libro requiere tiempo. Para una columna en el diario, ya, ratito y la columna, pero mañana se olvida la columna. Un libro es más. Bueno, entonces, eso es lo que quise escribir. Ahora, quiero decir que cuando estuve ese año casi completo leyendo, no hubo un solo día en que alguna palabra de él, una frase no me quedara dando vuelta y me acostaba feliz de haber leído. Todos los días me iba. No es cuando uno lee y dice que lata haber leído. Realmente queda. Entonces fue una experiencia bonita y eso es lo que quería transmitir. Bien, ahora entonces quiero transmitir un punto de su pensamiento que es esta idea de persona y misión. ¿Estamos claros hasta aquí, no es cierto? Perdone que haya partido de una cosa más experiencial, pero creo que lo que voy a decir y lo que quiero decirte, digamos, porque no es que yo venga, haga una charla y me voy, es algo más que eso, no es una experiencia que me ha enriquecido y que quiero compartir, que es distinto, ¿no? Eh, Fíjense usted, por último, un último paréntesis, cuando quise escribir el libro, entonces fui a la biblioteca, a la casa donde él había vivido en Basilea, y entonces allá me acogieron las consagradas que tienen su casa, su biblioteca, todo, que le guardan toda su herencia y sus cartas y todo, entonces yo pude revisar todo, y entonces cuando quise empezar dije, tengo que pensar cómo escribir el libro. Entonces la fragua, las señoras me dijeron, ah, pero ¿por qué no se va a la casa que él tenía en los Alpes y, y allá lo medita? Ya, pues le dije. Entonces me llevaban a la casa, una casa en los Alpes, me quedé solo ahí 15 días pensando hasta que llegué con un esquema. Y después pasé otros 2 meses pensando en el esquema. Y ahí me puse a escribir, para que vean ustedes que las cosas son con, con tiempo. Le agradezco a esa comunidad. Bueno, vamos al tema ahora. La persona entendida como misión. Este es un tema, la persona entendida como misión. Este es un tema esencial de Baltasar, que en su trilogía, en la segunda parte, cuando habla de la bondad, habla de la teodramática, allí en la mitad dice persona y misión, sobre Cristo, pero también sobre todos nosotros. Eh, Fíjense ustedes que esto nace de la pregunta de ¿quién soy yo? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién soy yo? Cada uno de nosotros dice, bueno, yo soy Rodrigo. ¿Y qué soy? Bueno, soy un sacerdote, sí. ¿Y qué más? Bueno, soy hijo de... Pero hay algo más profundo. Pero ¿realmente quién eres tú? Que la pregunta en el fondo es, alguien puede decir, bueno, entonces es lo que los demás piensan de mí. Claro, pero si los demás cambian de pensamiento, yo cambio. No, tampoco puede ser. Entonces, finalmente, él dice, ¿quién soy yo? Tú eres lo que Dios piensa de ti. O sea, tú eres el que Dios te pensó. Ese es como el primer paso. Dice, yo debo descubrir quién soy para Dios. Porque si Él me creó con una idea. Y en realidad, al crearme con esa idea, me creó con una razón, o sea, con una misión. Entonces, en el fondo, todo, esta es como la introducción, de allí que lo que yo soy, en realidad es lo que Dios pensó para mí, o sea, mi misión. Alguien me podrá decir, no, yo soy un sujeto espiritual, claro, pero eso somos todos sujetos espirituales. Dice, soy una persona.
Carlos también es una persona, tú eres una persona. Entonces, la palabra persona no me identifica como lo último, tiene que haber algo más propio. Entonces, ¿qué es lo más propio mío? Que soy espiritual, todos somos espirituales. Humanos, todos somos humanos. Entonces dice, lo más propio de uno, lo que me identifica a mí y que nadie más que yo soy, es mi misión. O sea, yo soy una misión, pero una misión que me la da Dios y que deviene de Él y que yo la tengo que descubrir. Entonces, de hecho, dice, la vida de uno es cumplir la misión, pero para cumplir la misión tengo que descubrir la misión y para descubrir la misión tengo que mirar a Dios. Se viene como son tres pasos, ¿no? Pero bueno, entonces Baltasar hace un desarrollo de esto. Los jesuitas aquí presentes me van a decir, pero eso es San Ignacio. Claro, obvio, y lo es, po. Y él dice siempre que su teología no es sino, los jesuitas dirán si después tiene razón o no, pero él dice, yo lo que quise es poner en teología eh, el discernimiento y el llamado y la vocación y en el fondo los ejercicios espirituales. Ese es como su principio, ¿no? Al menos lo que lo motivaba. Y entonces él dice, eso es lo que quiero. Entonces, pero para eso tenemos que dar varios pasos y comprenderlo más ampliamente. Primero mirar a Jesús. Y dice, esto dice que estoy diciendo, no lo invento yo, sino que aparece en el Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Entonces, no he venido, he sido enviado. Pablo dirá el enviado. Dios envió a su Hijo. Entonces dice, en todas partes aparece que Jesús ha sido enviado. O sea, y alguien que envía tiene tiene alguien que lo envía. Alguien que es enviado es porque alguien lo envía y lo envía para algo. Por lo tanto, el envío, la misión, el envío es lo que caracteriza a Jesús, esencialmente. Porque Él es el enviado del Padre para una misión que... Entonces, Él dice, en todo momento Jesús se siente enviado y vive como enviado. Por lo tanto, eso es lo que lo caracteriza y eso nos caracteriza a nosotros en cuanto vivimos en Cristo. Segundo principio teológico dice, y fíjense ustedes, y cómo Jesús descubre que es el enviado. Dice, porque Jesús, ¿cómo sabe quién es Él? Finalmente Jesús lo que hace es llamar a Dios Padre, Padre. O sea, Él se sabe hijo. Y entonces, ¿qué es lo que hace alguien? Empieza a vivir como lo que es. Se va, digamos, podríamos decir, profundizando, tomando conciencia de que es el hijo, y entonces vive como hijo y se sabe también que su vida es predicar el reino, entregarse por el reino, su vida es consagrarse al reino de Dios. Por lo tanto, toda su vida está en esa doble versión. Miro a Dios como padre, vivo como hijo y consagro mi vida a predicar el reino, a entregar. Entonces, en el fondo está totalmente unido en él, como el enviado, su relación con el Padre, como hijo, y la misión a la cual tiene que consagrarse. Entonces, en el fondo dice, eso nos muestra que lo propio de una persona es la misión, entendida en que lo vincula a quien lo envía para estar siempre eh, adecuado a eso y a cumplir, a consagrarse por delante a la misión. Entonces, ahí tenemos nosotros que el fundamento teológico que lo ve en Jesucristo mismo como el enviado. Entonces, por eso que eso es lo que dice en Jesucristo, se identifica totalmente persona y misión, porque la persona de él es ser el enviado. Y eh, ahora, el último punto que hace aquí dice, pero nadie le dijo a Jesús cómo ser hijo y qué hacer. Lo tuvo que descubrir él en su vida. ¿Se fijan ustedes que lo descubre porque él cada día él va en oración y por las circunstancias él va desarrollando, pero ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo vivir como hijo, descubrir cómo ser más hijo y cómo cumplir la misión. Entonces dice, ahí está la parte de la libertad humana que conociendo lo que soy, yo entonces tengo la absoluta libertad para desarrollarme como yo quiero, pero en realidad voy a ser totalmente fiel a Dios con mi plena libertad porque me voy a desarrollar según lo que soy.
Entonces no hay ninguna contradicción entre la voluntad de Dios y lo que yo quiero. Porque en el fondo lo que yo quiero es ser lo que yo soy. Y lo que yo soy es lo que Dios ha pensado de mí. Entonces, con eso se destruye esa dicotomía que muchas veces uno tiene en la vida y que la historia de la teología le ha costado resolverla. ¿Qué es primero, la voluntad de Dios o la libertad? Si yo hago lo que Dios quiere, yo una vez escuché una señora que me decía, yo cuando chica siempre tenía terror que Dios me llamara, porque, ay, me va a llamar y qué terrible, este hay que hacer lo que Dios quiere. No, por lo contrario. Pero esta idea como que la vocación llega como de afuera y que le rompe todo. No, lo contrario. La vocación está desde el seno de la madre, pero la misión que uno tenga es el desarrollo de lo que uno ha sido hecho y la misión. Entonces, en Jesús se da esa absoluta eh, coordenada entre que Él quiere ser lo que Él es, y lo que Él es su relación con el Padre y su misión. Entonces, está totalmente unido lo que yo quiero ser, porque lo que yo quiero ser es justamente lo que Dios ha pensado de mí, y por lo tanto mi tarea es descubrir lo que Dios ha pensado de mí, porque eso me hace ser lo que yo soy y lo que quiero ser. ¿Te miran qué bonito eso? Pero eso es un trabajo que va dándose con la respuesta, con la gente, incluso con los pecados. Todo eso me va haciendo conocer mejor lo que Dios quiere. Entonces, ese sería como el fundamento teórico. Ahora dice, bueno, pero eso, ustedes me dirán, pero eso es para Jesús y para nosotros. Bueno, dice él, cada uno de nosotros ha sido creado en Cristo. Colosenses capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice, Él es el primogénito de la creación. Hemos sido creados en Cristo. Por lo tanto, dice, en lo más profundo de nosotros, de cada uno, está sellado, está como marcado, sellado Jesús. O sea, lo más íntimo mío es el Hijo encarnado, porque Cristo es el Hijo encarnado. O sea, en lo más íntimo de lo íntimo mío, decía San Agustín, está Dios. En realidad, Baltasar está Cristo, de tal manera que yo me sustento en Él porque he sido creado a su imagen. Si uno hace un dibujo, ¿no es cierto? Y dibuja algo, y aquí está el modelo y acá está el cuadro. En realidad, en ese cuadro, en el fondo de ese cuadro, lo que hay es parte del modelo, porque justamente es lo que lo sustenta. Entonces, en lo más hondo de nosotros está Jesús. Por lo tanto, toda nuestra vida está en identificarnos con eso y configurarnos con Cristo. Entonces, él dice, la misión del ser humano es configurarse con Cristo, porque la configuración con Cristo es el desarrollo de lo que yo más íntimamente soy. Y por eso en la vida todo lo que yo voy haciendo me tiene que ir ayudando a configurarme con Cristo, porque cada día uno tiene que ir como desarrollando. Ahora viene lo segundo de él que es muy importante y dice, pero esa configuración con Cristo y esa misión que Él nos ha dado, que es lo que Él quiere de nosotros y la relación que tiene con nosotros, no es, este es el punto clave, no es un plan fijo, pétreo, como diciendo, mira, mañana tienes que ir para allá, en 2 años más te voy a cambiar para acá, en 5 años más vas a hacer esto y en 20 años más lo de acá. Eso uno se imagina que es la vida así, ¿no es cierto? Dios tiene preparado para ti, entonces como que Dios tiene preparado el camino completo. Entonces, ¿por qué pasa en esos casos? Yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero uno dice, ¿y qué pasa si en una de esas que tú me llamas para algo, respondo mal y no respondo bien y me equivoco? Entonces alguien dirá, bueno, fracasado para el resto de la vida. No, bajo ningún punto de vista, porque el plan de Dios no es una cosa fija externa a mí, sino que es un proyecto es como unitario y diríamos como en germen, totalmente claro para Dios, no para nosotros, pero que está incluido todas mis respuestas y todas las interrelaciones que tenga con los demás. Por lo tanto, nada escapa al plan de Dios, pero no está fijo, predeterminado, sino que se va construyendo en la medida en que yo voy respondiendo. Por lo tanto, Dios tiene para mí un plan que está marcado en mí mismo, en todo, porque me puso en un país, me puso en una familia, me puso en distintas circunstancias, me va a encontrar con distintas personas,
voy a ir interrelacionándome, me va a poner distintas personas. Entonces, eso está bien, está y me va a pasar, no tiene que ver conmigo, son cosas que me llegan, pero todo eso está junto al plan de Dios y a mi respuesta. Y se van juntando las tres de modo que yo cada día, de acuerdo a esas respuestas, a lo que voy descubriendo, a cómo me voy desarrollando y a las circunstancias, voy respondiendo y armando ese plan de vida. Entonces ese plan de vida se forma por todo lo que Dios me ha dado y lo que me ha pedido, por lo que yo voy descubriendo, pero también por la iniciativa que yo tengo en cómo respondo cada día. Porque yo puedo responder de distintas maneras. Yo puedo decir esto o no. Hay veces dos posibilidades igualmente buenas y elijo una, entonces me marca de una manera, elijo otra, me marca de otra. Pero dice, y finalmente entonces todas las cosas son instrumentales al único fin absoluto, que es que me debo configurar con Cristo eterno. Entonces, en ese sentido, la vida de uno va armándose y uno entonces tiene la tarea de cumplir su misión, pero con dos características que son como no opuestas, pero creo que son, ustedes después de todo lo que he dicho, creo que lo pueden comprender bien, que es siempre mirando cómo me mira Dios y qué me pide, y a la vez yo inventando o yo pensando o yo concretizando a mi manera esa forma que Dios me da. Yo digo, esto es como el amor. El que ama, ¿cómo ama a otro? Mirando a la persona que ama, tratando de complacerla y hacerla feliz, pero a la vez inventando, siendo creativo, pensando cómo amar, cómo ser feliz a la otra, cómo entregar. Entonces, la misión y la persona son eso, porque en el fondo yo voy eh, con iniciativa armando esa misión y cumpliendo lo que Dios quiere. Entonces aquí se sacan ahora algunas consecuencias importantes. La primera es que la pregunta que se hacía Baltasar es, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Soy yo el que es concebido, el que nace o el que termina? En realidad dice el que termina, pero también el que nace, en el sentido de que yo soy concebido, tengo todo, pero yo también tengo que ir siendo lo que soy, tengo que ir desarrollando quién soy, tengo que ir haciéndome de acuerdo a lo que soy. Yo tengo que ir, diríamos, voy siendo lo que soy, voy haciéndome lo que soy. O sea, por eso uno siempre es el mismo, pero a la vez siempre es nuevo. Y el que soy, soy a fe. Dice Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo sé quién es Jesús? ¿Ese niño que recién nació? Claro. Pero en realidad, ¿cuándo yo sé quién es Jesús? Cuando resucitó. Ahí le tengo la vida completa. Entonces dice que uno finalmente es el que uno es el que Dios quiere, pero también el que yo mismo me voy haciendo, o como yo le voy respondiendo a Dios, o como yo voy queriendo ser como Dios me. Entonces él dice, y en realidad Dios siempre me mira como con dos miradas. Dice, Dios siempre me mira a hoy como eres y me dice, así como eres, yo te amo, te quiero y eres todo para mí. Pero además te miro así, configurado plenamente con Cristo, y así te quiero, así espero que sea, así quiero que vayas. Entonces, como que Dios siempre me mira a mí diciendo, así como eres, te acepto, pero también al mismo tiempo, yo espero, quiero y haré todo lo posible para que tú llegues a hacer esto otro que quiero que sea, esto más grande. Entonces, uno siempre es totalmente amado por Cristo en todos sus pecados y en todas sus fallas, porque así lo quiere Dios, pero al mismo tiempo Dios lo mira a uno con absoluta esperanza, diciendo, eres todo, confío en ti, tengo plena esperanza, tú eres futuro. Entonces, realmente podríamos decir que para Baltasar, la persona es, en primer lugar, futuro y presente, o presente y futuro. Es una tensión entre presente y futuro. Como eres, así te quiero, pero como me gustaría que fueras, así espero que sea. Por eso la vida es siempre una tensión entre principio y final. Entonces, en ese sentido,
uno podría entender bien su vida. Entonces, ahora voy a pasar a la última parte, después podemos dejar tiempo de preguntas, ¿no es cierto? Eh, una última parte diciendo, bueno, pero ¿cómo yo cómo desarrollo esa, mm, esa forma de misión? Entonces, dice, hay varias formas y varios caminos que uno tiene que comprender. El primer punto dice, uno tiene que tener una vida espiritual, de oración, pero trinitaria. O sea, comprender y relacionarse con Dios trinitariamente. ¿Y qué significa trinitariamente? Es como cuando uno reza, si ustedes rezan siempre, y me imagino que mucho, eh, ¿qué es lo que es la oración? La oración en el fondo es, porque él dice, bueno, qué papel juega la oración en esto? La oración dice finalmente que lo que es que yo me abra y deje que el Espíritu Santo venga a mí y que yo me identifique con el Hijo, me haga uno con el Hijo. El Espíritu lo que hace es eso, identificarme, hacerme uno con el Hijo, para poderles decirle a Dios, Padre. O sea, toda la vida de oración y toda la vida cristiana es que yo me vaya identificando con el Hijo por fuerza del Espíritu y yo pueda responderle y decirle a Dios, Padre, y vivir. Entonces, al hacerlo así, si yo hago eso, ¿qué pasa? Viene lo contrario, que me siento hijo y me empiezo a tratar de vivir como hijo y me dejo conducir por el Espíritu para, al igual que Jesús, cumplir la misión totalmente consagrado. Entonces, la oración no es tanto pedir, que también es bueno pedir, no es tanto agradecer, que también es agradecer, la oración es identificación con el Hijo. Pero la identificación con el Hijo que me hace reconocer a Dios como Padre. Y entonces, y ahí retomo una cosa de San Juan de la Cruz, que es muy profunda, y que a San Juan de la Cruz le causó algunos problemas con la Inquisición, porque dice que si nosotros acogemos el Espíritu y nos hacemos uno con el Hijo y le decimos a Dios Padre, al decirle a Dios Padre, nosotros también estamos amando a Dios. Entonces, al amar a Dios, estamos de alguna manera expirando el Espíritu, porque está saliendo amor. Entonces, de alguna manera dice, nos incorporamos en la Trinidad y expiramos el Espíritu. Entonces, eso lo encontraron como mucho, ¿no? Pero en el fondo es que nos integramos en el proceso de amor de Dios. Por eso es que es tan importante la concepción trinitaria, porque toda la vida eterna será estar incorporados en Cristo y entonces vivir en ese proceso de amor con Dios. Y eso es lo que lo hace permanentemente movimiento. Uno siempre piensa, yo no sé si ustedes, pero yo siempre pensaba, Dios viene acá y tengo a Dios en mi corazón, lo cual es cierto. Pero en realidad no es tan cierto, porque en realidad no es que yo tenga a Dios en mi corazón, sino que cuando el Espíritu viene a mí, me mete a mí en él. Soy yo adentro de Dios, no Dios dentro de mí. O sea, me incorpora en el proceso. Entonces, por eso dice, es muy importante para comprenderse como misión, es entenderse que uno está incorporado en el movimiento trinitario de, de Padre e Hijo que movido por el Espíritu Santo. Ese es un punto importante. Lo segundo que Baltasar dice, lo segundo, hay que comprender lo que significa la vida de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que dice que es la vida de Cristo en la cruz? Dice, Dios en la cruz, ¿qué es lo que hace el Hijo? Es abandonarse para amar. O sea, en el fondo, olvidarse de sí mismo para amarnos a nosotros. Pero dice, pero eso proviene de la Trinidad. Porque en la Trinidad, ¿qué es lo que hace el Padre? Esto lo dije brevemente en la mañana. ¿Qué es lo que? Porque nosotros decimos el Padre generó al Hijo, engendró al Hijo. ¿De acuerdo? Padre engendra al Hijo. Pero ¿qué significa que el Padre engendra al Hijo? Que el Padre engendra al Hijo significa que el Padre, desde toda eternidad, que no lo podemos imaginar, pero así lo pensamos, eh, que el Padre desde toda eternidad existe donándose, existe autodespojándose de la divinidad de lo que Él es para dársela al Hijo. Y el Hijo se la agradece, la acoge y la comparte con el Padre. Entonces, la Trinidad es un eterno movimiento donde el Padre le dona todo al Hijo y el Hijo lo comparte todo con el Padre, de tal manera que en el fondo viven queriéndose mutuamente y ese amor es el Espíritu, pero al quererse mutuamente, ambos hacen todo para que el otro viva bien.
el padre para que el hijo exista. El padre dejaría ser padre y desaparecería si se acaba el hijo. Y el hijo dejaría de existir si se acaba el padre. Entonces, viven el uno para el otro, pero también vive el uno por el otro y el uno gracias al otro. Entonces dice, ese es el modelo en el cual la humanidad fue creada. Todos nosotros vivimos para los demás, vivimos gracias a los demás y vivimos en relación con los demás. Eso es la iglesia y eso debe ser el mundo. Y eso entonces dice, y eso se llama un amor óntico, es un amor que traspasa todo. Entonces, él dice, el amor en realidad se tiene que definir como dejar que el otro exista. Dice, en el cielo, el Padre siempre está dejando que el Hijo exista. Quiere que el Hijo exista. El amor es querer que el otro exista, pero no solo querer que el otro exista, es hacer todo para que el otro exista. Más, darle todo para que el otro exista. Y acoger al mismo tiempo lo mismo de él, que el otro quiere que yo exista, me da todo para que yo exista, y finalmente vivimos en un amor donde mutuamente nos quiere. Esto se aplica obviamente a una vida matrimonial, pero se aplica a una vida comunitaria. Yo me pregunto si en nuestras comunidades religiosas, en el seminario, en el clero, ¿es ese el principio que nos mueve? ¿O en la sociedad? ¿Es ese el principio que nos mueve? ¿Los partidos políticos así lo piensan? Bueno, este es el criterio cristiano. Y esto es lo que Baltasar ha querido como destacar en estos trinitarios. Entonces, que es el, que la misión supone el total amor del Padre y la entrega a los demás, porque eso nace de este amor trinitario donde unos y otros vivimos unos por los otros y para los otros. Entonces yo creo que en este sentido Baltasar lo pone hasta el extremo, incluso de que, no lo voy a explicar ahora, pero incluso que el hijo cuando muere incluso va hasta el fondo del infierno para tomarse con todo y en el fondo entregarse para todo y donarse para todo. Entonces, finalmente, ese es como el principio. Entonces, para concluir, quisiera yo, como decir, ¿qué nos deja una teología así? Fíjense que nos deja una enseñanza importante, más allá de que cada tema de estos se puede seguir profundizando. Fíjense usted cómo en esto yo le voy a preguntar, les podría preguntar, esto que yo les dije, ¿es una charla de teología, de moral o de espiritualidad? Y me van a decir, un poco de las tres. Y filosofía también. Claro, eso es Baltasar. Una teología que es espiritualidad y que es vida y que es pastoral. Entonces, él sostiene que en realidad, como en los padres de la iglesia, pastoral, teología y espiritualidad eran una realidad. Por lo tanto, siempre la pastoral tiene que tener teología y espiritualidad, toda la espiritualidad tiene que tener teología y pastoral, y toda teología pastoral y espiritual. De hecho, si uno mira las obras, por ejemplo, ya, de San Agustín, nadie dice aquí está la de pastoral, aquí está la de teología y aquí está la de espiritualidad. Las tres, todas son de todo. Uno lee la espiritualidad, los comentarios de los salmos, tiene pura teología y pastoral. Y el que lo hacía era el obispo más encima. O sea, obispo, teólogo y monje. O sea, es la unidad. La integración es una característica y creo que esto de la misión y la persona, de alguna manera, es una forma de decir, integren en su vida los aspectos. Creo que eso es una enseñanza para la vida siempre. No dejar a nadie fuera, todo redunda para bien de los que aman al Señor. Y uno tiene que integrar en los gestos. Bueno, esto serían algunas ideas importantes de Baltasar que quería hoy día. Muchas gracias por dejar ahora tiempo de preguntas. Bueno, me han hecho muchas preguntas y algunas bien difíciles, pero voy a responder. Si estuviera Baltasar, respondería más mejor que yo, ciertamente, ¿no? Pero voy a partir con la misión, tanto la primera como la última pregunta. Es verdad que el mundo individualista, Baltasar, por supuesto, integra elementos, pero evidentemente, desde, diríamos, después del Renacimiento, cuando la sociedad se centra en el sujeto, es algo muy bueno, o sea, que el sujeto sea justamente el que discierne y el poseedor de los derechos, y finalmente los sujetos son poseedores de la autoridad que se les traspasa a la autoridad, ¿no? Entonces,
la centralidad del sujeto es muy importante, pero el problema es cuando esa centralidad se separa de los otros sujetos, porque el sujeto no es un sujeto aislado, diríamos, eh, que no tiene relación, sino que es un sujeto en dependencia y que depende de otro. O sea, lo más hondo que uno tiene y lo más profundo, lo primero que es el existir, se debe a otros y uno se debe a otros siempre y uno no puede vivir sin los otros. Entonces en un mundo individualista lo que hay que mostrar es que nosotros necesitamos de los demás y si necesitamos de los demás, Baltasar dirá, si los demás me necesitan, entonces yo me debo a ellos, porque si yo los necesito, ellos me deben también. Se fijan, o sea, la necesidad que alguien necesite del otro, al mismo tiempo hace que el otro esté como esté obligado a, a darle al que lo... Una mamá está obligada a dedicarse a su hijo, que está recién nacido, porque el hijo se muere, y el papá, o los hermanos. Entonces, pero dice, y aquí viene la paradoja o la cuestión impresionante de la vida humana y del cristianismo, que aquello que es obligatorio, como es preocuparse de los demás, porque me necesitan, Dios lo ha dejado a la libertad del amor. O sea, no hay, dicen, esta es la paradoja más importante, el que yo necesite de otros y necesite del amor del otro, está unido a que ese amor no puede no ser sino libre. O sea, esa es la paradoja de la vida humana. Yo estoy obligado a algo que debo hacer solo con libertad. Y yo necesito de los demás algo que ellos solo me pueden dar con libertad. Y eso es, entonces el ser humano está radicado en esa doble tensión de que está obligado, pero solo por amor y lo debe hacer con libertad. Entonces, dice, y eso es una copia de lo que pasa en la Trinidad, porque yo me puedo preguntar, en la Trinidad, que el padre genera al hijo, ¿es obligatorio? ¿Lo hace por necesidad o lo hace libremente? Libremente, pero ¿podría no hacerlo? No podría no hacerlo, no en el sentido de que no puede, sino que no le pueden hacer no hacerlo. O sea, el amor es tan, finalmente el amor es lo tan profundo que es totalmente libre y al mismo tiempo no puedo no hacerlo. Esto como el ejemplo mejor que yo he encontrado, pero habrá mejores, es que es cuando se dice alguien pecar es libre. No, es lo contrario de libertad. La persona verdaderamente libre no comete una falta. Por ejemplo, si alguien, una pareja que se quiere, alguien le puede decir, mira, ¿eres capaz de dejarla o eres capaz de hacer? No, no soy capaz. Ah, entonces no eres libre. No, justamente soy libre. No puedo dejarla. Y, y es incapaz de hacerle un daño, justamente porque la ama. Y por su máximo amor es incapaz de hacerle el mal. Y se obliga a hacerle el bien. ¿Te fijas? Entonces, en un momento final en Dios, la obligación, no la obligación, sino que la necesidad y la libertad se toman absolutamente. Es lo que diría Nicolás de Cusa, la oposición de los contrarios en Dios. Lo que para nosotros es opuesto en Dios se junta. Lo que para nosotros es opuesto en Dios siempre. Entonces, y de alguna manera dice, entonces, esa es la belleza y la grandeza del ser humano, que le da una misión que es lo que lo va a hacer grande, pero al mismo tiempo debe ser totalmente libre y uno la coge con plena libertad. Esa es la grandeza, ¿no? Y en ese sentido, no hay misiones malas, porque no sería la misión, porque todo aquello que no va con el bien, que no me ayuda, al final no es mi misión. Y lo que yo tengo que descubrir es aquello que me ayuda y que me hace crecer. Y entonces yo necesito discernimiento, porque muchas veces me confundo y puedo creer que es lo mío y no es lo mío porque no me hace bien. O sea, nunca una misión es para dañarme. El que dice que esto es lo bueno aunque te dañe es el abusador, pero es justamente el abuso. Lo que es bueno no me hace daño, muy por el contrario. Nunca me debe hacer daño. Entonces, uno siempre tiene que tener mucho cuidado en eso. Todo lo que yo haga por los demás o todo lo que le pida a los demás tiene que ser para su bien y tiene que hacerle el bien. La misión siempre va unida al bien. Ahora pasemos a las preguntas filosóficas. Claro, Baltasar parte del supuesto que uno tiene, que las cosas tienen sentido.
en esto coincide con Ratzinger, que dice, hay un acto inicial cuando uno despierta la conciencia y es que uno, y es como una, casi una opción que uno dice, las cosas tienen un sentido y uno le busca el sentido. Entonces, de alguna manera, desde un principio, uno eh, eh, parte del supuesto que las cosas tienen sentido, pero él lo hace con un, él, él lo discierne, digamos, lo filosofa a partir de Tomás y la distinción real y va a un punto de la distinción entre el ser y los entes. No quiero entrar en una clase de filosofía aquí complicada, pero en el fondo dice, todo el ser, o sea, el hecho que existimos, solo existe en entes concretos. O sea, lo que existe son entes concretos. No existe un ser, sino que existen entes. Entonces dice, pero ambos se necesitan porque el ser solamente existe en entes y los entes participan del ser, si no, no podrían existir. Bueno, pero dice, pero ambos no se sostienen, e incluso los dos juntos, dice, porque lo que yo soy no depende del ser. Entonces, alguien ha determinado mi esencia. Es algo que está más allá del ser y los seres. O sea, las cosas exigen a alguien que las haya creado, ¿no? Piden a alguien que haya formado. Y finalmente dice, y eso es la opción que uno hace. O tiene sentido esto o es un absurdo. Entonces hay como una opción básica y que Baltasar dice, en el fondo, en el momento, fíjense que dice, lo pone como un ejemplo de un niño, pero supongamos que esto es en un momento de adulto. Dice, cuando el niño, piensa en un bebé, en los brazos de su madre, dice, y lo pone el ejemplo tal cual, dice, en los brazos de su madre, en un cierto instante, el niño, de ahí está la raíz de todo, dice, en un cierto instante el niño se da cuenta de dos cosas al mismo tiempo. Se da cuenta que él existe, pero se da cuenta que él existe porque él no es su madre. ¿Se fijan? De repente se da cuenta, aquí está mi mamá, no soy yo. Entonces, al mismo tiempo que se da cuenta que él existe, supuestamente así se da cuenta que él es, se da cuenta que está su madre al lado. Pero no se da cuenta de esas dos cosas solamente. Se da cuenta que él existe, que está su madre al lado, pero al mismo tiempo, y que ella me quiere, que me sostiene. O sea, es la triple relación. Existo, existe el otro, pero existo por algo. O sea, hay algo más en eso. Hay algo más que yo y tú, que es en el fondo lo que le da el sentido que es el amor. O sea, el hecho de que alguien quiere que yo exista. En el fondo dice, ha querido que yo exista. Me ha permitido existir. Eh, entonces, ¿por qué uno se podría preguntar? ¿Existimos? Sí. ¿Podríamos no existir? ¿Sí o no? Sí, pues. Nada más. ¿Han visto algo más fortuito que ser concebido? O sea, que se conozca mi papá y mi mamá ya fue una casualidad. Que se hayan querido casar y que me hayan tenido, ese día se puede haber enojado, eh, la posibilidad de de la fecundación puede haber sido de tantas maneras, o sea, nada más fortuito que mi existencia, ¿no? Pero si yo existo, pudiendo no existir, es porque alguien quiso que yo existiera. Este es para él el fundamento. O sea, la realidad que existe, a diferencia de Heidegger, dirá es porque supone a alguien que quiere que exista, o sea, el amor está detrás. Eso es como para él el fundamento de todo esto. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, a partir de ahí, toda la relación humana es siempre uno con el otro y uno va creciendo en la relación con los otros. En la medida en que se entrega, uno va creciendo. Ahora, las Sagradas Escrituras para Baltasar son muy centrales y él sostiene que el ser humano es un obediente, o sea, un hombre que escucha la palabra. Dice, el ser humano es respuesta a una palabra. Ahora, él ha escrito mucha la escritura, aquí yo no la mencioné, más que algunos textos, pero él dice, él tiene, es muy, lo influyó mucho Karl Barth, que es- eran muy amigos, vivían en Basilea los dos, se hicieron muy amigos de la misma época y le influyó mucho. Y una de las cosas que le influyó es la palabra. Para él, el ser humano es escucha. Rahner dirá el oyente de la palabra, él dirá el obediente, pero por audir, el que escucha. O sea, y eso es, dice, el ser humano es el que responde a la palabra, es
es una respuesta. Dice incluso, es respuesta. Es palabra, Antwort, o sea, palabra frente a otro. El ser humano es respuesta y Dios es la palabra y el hombre es respuesta. O sea, y la respuesta siempre se tiene que vincular a la palabra. Entonces, eso es. Y ahí dice, para él, yo hablé en la mañana de la belleza, no lo voy a repetir, pero fíjense usted que para él la belleza, eh, ¿qué es la belleza? Dice, hay un error en la modernidad, que es determinar cuáles son los cánones de belleza. Porque al determinar cuáles son los cánones de belleza, al final le pone una belleza humana. Dice, en realidad la belleza está incorporada, no tiene un canon externo, sino que está interno y es el esplendor que brota de las cosas y especialmente la luz que brota del ser humano. O sea, dice, y por eso que la mejor expresión de la belleza es el rostro, no el de una modelo, sino que de cualquier rostro que ilumine. O sea, es el rostro, la luminosidad, el esplendor, dirá, la brillantez es la belleza. Y es, todo puede tener belleza. Y puede dice, por eso que el hombre más bello es el crucificado, porque ahí brotaba un amor que uno lo podía percibir. Ese es como el principio, ¿no? Eh, Ahora voy a decir unas palabras del pecado, del sello de Cristo. Fíjense ustedes que, ¿cuál es el punto de él? A propósito del pecado, dice, como el modelo es Cristo, nosotros como imagen estamos como estructurados, como el esbozo nuestro es Cristo, ¿no? Entonces estamos totalmente configurados con Cristo, entonces estamos como sellados. Entonces dice, entonces, a pesar de todo lo mal que uno pueda actuar en la vida, nunca se borra esa estructura, ese sello. Entonces uno siempre sigue siendo bueno, en primer. Entonces, el mal está en otro nivel que es muy malo muchas veces, pero nunca destruye la estructura. Y por eso dice incluso una persona que eventualmente rechazara a Dios toda la vida y se fuera al infierno, pongámosle, ya, pensemos en la persona más mala, dice, esa persona en el fondo que rechazó totalmente a Dios, en el fondo está rechazando totalmente su estructura interna. Por lo tanto, es una contradicción absoluta. O sea, al final dice, el pecado es la contradicción, es contradecir lo que yo soy. Por lo tanto, es tan importante cuando uno mira a Jesús, darse cuenta, en Él veo quién soy yo. Y el pecado es siempre algo exterior, muy interno, pero que no rompe mi estructura, que estará siempre esperando volver a ser real. Y voy a dos preguntas que son un poco más difíciles, porque tienen datos más históricos, ¿no? Lo místico y lo eclesial, ¿no? En lo místico, Baltasar, como bien conocedor del medioevo, había leído a los grandes místicos, Hildegard von Bingen, Juliana, y más moderno, conocía la mística. Y cuando el año 1940 llegó a Basilea como capellán de universitario, o sea, como si fuera el pastor de acá, el capellán de acá, y llegó esta señora que era protestante, que se llama Adrienne von Speyer, que estaba casada, tenía dos hijos, y le dijo que quería hablar con él porque el pastor de ella no le respondía bien a su inquietud espiritual. Que habló con Baltasar, le gustó lo que dijo Baltasar, le ayudó Baltasar a discernir mejor y finalmente ella se hizo católica y se bautizó. En ese tiempo bautizaban, que habían sido bautizados protestantes, y entonces empezó a tener experiencias místicas por 20 años. Y Baltasar lo que hizo fue, cuando ella tenía como visiones, palabras, experiencias personales, y Baltasar iba anotando lo que ella le decía. Y escribió finalmente 60 volúmenes, 60 libros. Se lo escribió en la escuchaba como confesor. Entonces, ella siempre le dijo, yo necesito que un confesor, que alguien de la iglesia, reciba mis místicas para que las pondere y las hiciera. Y Baltasar siempre consideró que eran experiencias válidas, en el sentido que era una ayuda, y lo consideró como una teología importante, y le anotó los 60 volúmenes, y hoy día no tienen ningún obstáculo de leerse, son muy bonitas, son meditaciones bíblicas sobre todo, y algunas experiencias personales, y Baltasar siempre la validó, y la iglesia nunca ha dicho nada en contra, pero no, las experiencias místicas no es que se tengan que validar,
hoy día el Papa Francisco sacó un documento hace un par de meses diciendo lo que tiene que decir la Iglesia es aquí no hay nada contra la fe y es perfectamente posible escuchar. Y eso es lo que hizo Baltasar. Y entonces él siempre, pero él siempre valoró mucho eso y para él los místicos tienen una característica, ella y todo, dice, los místicos lo que hacen es subrayar un aspecto de la fe que nos estábamos olvidando. No algo nuevo, pero subraya un aspecto de la fe que nos estábamos olvidando. Entonces uno puede preguntar ahí, Adrián von Speyer, ¿qué subrayaba? Subrayaba un elemento muy importante de Baltasar, que era esto trinitario y que Jesús cuando muere va al infierno y ahí sufre y con su sufrimiento se encuentra con los condenados. Esa es como su mirada, ¿no? Entonces a él le pareció que eso ayudaba a comprender mejor la situación de los condenados y dudar de algunas imágenes de la pintura, ¿no? En el fondo eso. Entonces, él está validada y cualquiera puede comprar los libros de Adrián von Speyer. Tiene unos libros muy lindos y otros más difíciles de comprender. Uno se llama la esclava del Señor, que es de la Virgen, uno sobre la actitud de mártir, que también es muy bonito, y hay otro. La mayoría está en alemán, pero hay varios que están traducidos en castellano. Y la última pregunta que me hicieron, lo eclesial. Baltasar eh, tuvo dos momentos. Él cuando tenía 10 o más años de sacerdote, él quiso fundar con esta, acompañar a Adrián von Speyer a fundar un nuevo instituto que se llama Comunidad San Juan, en Basilea. Lo fundó y que es de hombres y mujeres consagrados. Y como era miembro de la compañía le dijo, eso no lo puede hacer dentro de la compañía sintéticamente, ¿no? Hubo ahí unas conversas, como son estas cosas, ¿no es cierto? Y entonces él decide dejar la compañía para fundar el instituto. Es como una especie de vocación dentro de la vocación. Entonces, pero en esa época estas cosas no eran bien vistas y por eso Baltasar pasó una época muy difícil y por eso no fue llamado como perito al Vaticano, porque entonces estaba saliendo de la compañía y estaba fundando este otro instituto. Entonces, pero luego cuando escribió su libro, fue el Papa Juan Pablo le dio el premio Pablo VI, lo nombró en la Comisión Teológica y su teología ha sido totalmente aceptada. Pero como todas las personas, también pasó por sus momentos difíciles. Y él dice siempre, yo entiendo perfectamente que me hayan tenido que cuestionar cosas, pero yo también entiendo que si uno siente que Dios le pide algo y hizo un discernimiento según las reglas adecuadas, tengo que seguir lo que Dios me pide. Esa fue como su postura. Sufrió, pero también eso le ayudó a purificarse también en muchas cosas y a profundizar su espiritualidad. Nadie, yo conté todas las cosas bonitas de Baltasar, pero bueno, haber terminado también con esto porque nadie, por grande que sea, no tiene que pasar momentos difíciles. Esos son parte de. Y él siempre dice, en realidad, mientras uno no ha vivido algo, no lo comprende. Y él, de alguna manera, como pasa siempre, después de haber vivido esos momentos más difíciles, él también tiene un progreso en su vida y le hace comprender cosas que uno no ha comprendido. Entonces, creo que todos lo hemos vivido. Cuando yo tenía la edad de ustedes, digamos, jóvenes, la vida me sonreía por delante. Yo decía aquí, yo no tenía miles de planes. Me llevó por un camino distinto al que pensaba. Si yo cuando entré al seminario pensaba cómo iba a ser mi vida, así, en realidad fue así, porque siempre Dios lo lleva a caminos distintos. Pero la verdad es que uno va aprendiendo con la experiencia y ahí uno empieza a comprender mejor. Por eso que el sufrimiento también, no es que Dios lo quiera, pero a uno le ayuda a comprender su fragilidad, pero también a comprender mejor al otro que sufre y a los demás. Entonces, creo que va a pasar en ese momento la experiencia que vivió, son momentos muy malos, eh, pero mantuvo su fidelidad absoluta a su sacerdocio, su vida cristiana, y eso lo purificó, le hizo comprender mejor muchas cosas, y sobre todo profundizó en su teología, y después de eso escribió esta trilogía, que a mí me ha gustado tanto. Esos son respecto a los preguntas. Si se me olvida algo por ahí,